Muy buenos días, bienvenidos a una nueva conversación de país. En los últimos meses hemos hablado de petróleo, de reservas, de transición energética, de lo que significa para el país. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, por 30 días. Bienvenido a esta conversación de país. Gracias por estar aquí. María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Durante 7 años al frente de la compañía y estos últimos meses ha habido una conversación muy intensa alrededor de todos los temas que tienen que ver justamente con Ecopetrol. Es la compañía más importante que tiene el país y por tanto todo lo que pase alrededor de lo que hace Ecopetrol y del mundo del petróleo, de la energía, nos tiene a todos aprendiendo un montón. ¿Cómo ve usted esa conversación? ¿Cómo ha seguido este debate? Pues yo creo primero que ha habido muchísimas discusiones con diferentes actores interesantes y constructivas. Y un poco el tema de cómo proteger una industria, como bien lo decías ahora, que es fundamental. El año pasado le aportó 42 billones de pesos al país, en dividendos, en impuestos, en regalías. ¿Cómo proteger eso y cómo seguir avanzando de manera decidida en la transición? Y es encontrar ese fino balance sin impactar, por ejemplo, a la gente o a la economía. Entonces, yo creo que se están dando conversaciones muy interesantes y hay más gente que está participando y yo creo que eso es bueno. ¿Cómo ordenar los temas por importancia? Es posible que, por ejemplo, las reservas se convirtieron en un debate muy interesante. También, por supuesto, lo que aporta este sector a la economía nacional. ¿Usted cómo ordenaría esta conversación? Pues yo lo primero que pensaría es en soberanía energética. Y es, en últimas, cómo el país no pierde el depender principalmente de sus propios energéticos. La guerra en Ucrania nos ha enseñado que somos débiles, somos frágiles como naciones, como países, y que en la medida en que uno dependa de terceros, por ejemplo, en términos de gas o en términos de combustibles, estaríamos menos bien. Lo mejor es tener nuestros propios recursos, que los colombianos consumamos gas colombiano, que tengamos crudo para refinar, que tengamos crudo para hacer combustible de avión, en estos días que la aviación ha estado tan nombrada en todas partes, o que tengamos los petroquímicos. Y hoy en día, con ISA dentro del grupo Ecopetrol, pues que también tengamos la electricidad y podamos transmitirla. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, diría yo, para proteger la soberanía es cómo vemos las perspectivas de mediano y largo plazo. En el negocio de hidrocarburos tradicional, el año pasado ampliamos la capacidad de refinación en Cartagena, por ejemplo. O cómo producimos más petróleo y gas. Y también cómo avanzamos en la transición, renovables, captura de carbono, hidrógeno y tantas otras cosas que estamos haciendo en ese campo. Estos días pues han sido importantes por las cifras que se han conocido de los grandes logros que ha tenido en términos de números Ecopetrol. Usted analiza esas cifras y piensa, ¿Ecopetrol qué es para el país? ¿Qué le aporta con todo este número que para mucha gente son billones, ¿no? Esos billones, ¿qué son? ¿En qué se trasladan a la vida de los colombianos que una persona común y corriente puede decir, es que a mí me tocó un pedacito de eso? Pues primero, yo diría, Ecopetrol es una compañía que los colombianos quieren. Y los colombianos reconocen y los colombianos admiran. El año pasado, 42 billones de pesos de transferencias a la nación, entre dividendos, regalías, impuestos. Eso permite que la nación, el Estado colombiano, esos recursos los utilice en inversión social, en una gran cantidad de programas, por ejemplo, para cerrar brechas. O que los colombianos tengan un combustible de buena calidad. O inclusive, la fortaleza de Ecopetrol desde el punto de vista financiero ha ayudado a que se den los subsidios a los combustibles. Hoy el galón de gasolina, si bien subió hace un par de días, está todavía con un precio mucho más bajo del que debería tener. Y eso permite que el gobierno, también a través del Fondo de Estabilización, haga estos subsidios. Entonces, esas cosas le llegan a la gente. Y hay unos temas más importantes, le voy a contar una historia muy cortica. Adelante. El lunes estuve en la casa de Yomira en Barranquilla. Y ella era el usuario número 10.000 a la que conectamos a gas natural, con la alcaldía y con Gases del Caribe. A ella cuando me dice, mire, puedo enviar a mis hijas, 3 hijas, al colegio a tiempo. ¿Por tener gas en su casa? Por tener gas, claro. Porque la luz va y viene. Sí. Entonces dijo, el gas lo tengo, puedo ahorrarme plata, me cambió la vida. Cuando uno dice a los colombianos, les mejora la calidad de vida, eso hace una diferencia para nosotros.
Hay una frase que estos días he escuchado con cierta frecuencia y es que es mejor tener proyectos que recuerdos. Eso para aplicarlo en la vida personal, pero en términos de la empresa, todo lo que ya ha construido Ecopetrol, que son sus recuerdos, que es su creación, digamos, en general, la de la compañía, ¿cómo compensa con los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos de Ecopetrol que definitivamente le van a dar esa juventud y ese futuro? Pues mire, hoy Ecopetrol es una compañía diversificada de energía. Vamos a cumplir, o la compañía cumple en agosto, sus primeros 72 años de vida. Es muy joven todavía, Sí. pero ha podido hacer, digamos, una transformación muy profunda. Cuando uno ve que Ecopetrol otra vez, a través de ISA, en el continente americano, virtualmente toca todos los días con las líneas de transmisión 180 millones de personas. Y uno empieza a ver el impacto. O cuando uno ve que Ecopetrol es líder regionalmente en temas como los proyectos de hidrógeno verde. Uno dice, bueno, pero esos proyectos vienen. Sí, llevamos 2 años formulando los proyectos y este año deben quedar aprobados financieramente. Entonces, es esa combinación, otra vez, de cuidar lo que ya tenemos Sí. y de lo que viene. Por ejemplo, Ecopetrol ha hecho públicamente, digamos, tiene la intención o tiene la ambición de ser carbono neutral al 2050. Y también públicamente dijimos que Ecopetrol va a ser agua neutral al 2045. Entonces es esa combinación de construir de unas bases muy sólidas y poder, claro, soñar, pero proyectar al futuro. Bueno, hablemos del discurso del gobierno y un poco de la intención que por ahora está en ese debate del discurso, pero también en esa intención de hacer esa transición energética, de hablar del cambio climático y de afectar, si se quiere, ese entorno del sector que se ha venido naturalmente desarrollando. ¿Qué tanto de discurso hay, qué tantas de acciones realmente se pueden tomar alrededor de una empresa sólida como lo que usted está presentando en términos de cifras y de la dependencia que tenemos, por supuesto, de los combustibles fósiles? ¿Usted ve que hay más discurso que acciones? ¿Se pueden tomar más acciones? Pues yo pensaría lo siguiente, María Alejandra. Yo diría, primero, pues sí, Ecopetrol es una compañía sólida que ha salido fortalecida de crisis. La crisis del COVID fue muy dura para los colombianos en general. Sí, claro. Y para Al Ecopetrol mundo, también. Y Ecopetrol en ese sentido, y mire, aprovecho el reconocimiento de 18.000 empleados, hombres y mujeres que hacen posible lo imposible todos los días. No paramos durante la pandemia y la gente tuvo combustible de avión para los vuelos humanitarios, o los médicos tuvieron material para hacer los vestidos que utilizaron en el tratamiento del COVID. Entonces, ese yo creo que es parte, primero, de esos argumentos desde el punto de vista digamos, de la compañía. Pero hay un tema bien importante, y yo también lo he dicho públicamente: el enemigo no es la fuente de la energía, el enemigo son las emisiones. Cuando yo le pregunto a la gente, oiga, ¿cuál es su huella de carbono? La gente me dice, ¿por qué se mete conmigo? ¿Yo qué le hice? Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo una huella de carbono. Cada colombiano es dueño de 5 toneladas, entre 5 y 6 toneladas de CO2 al año. Diría, ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, un poco es, oiga, esto no es solo un tema por allá, digamos, a un nivel muy alto del gobierno, de Ecopetrol, de planeación, del Ministerio del Medio Ambiente, es un tema que tenemos que trabajar todos. Y en ese sentido uno dice, oiga, los hidrocarburos van a ser necesarios durante muchísimos años más. Descarbonicemos. El año pasado Ecopetrol bajó casi 420.000 toneladas de CO2 en su operación. Y nosotros lo hacemos permanentemente. Es como eso lo llevamos a una discusión un poco más amplia. Hay algo que ha estado alrededor del desarrollo en Colombia, que es la violencia. Y en las zonas donde se explota el petróleo, donde también se explora, pues han sido también zonas que han coincidido con esos fenómenos de violencia. ¿Cuál es la mirada del desarrollo que ha tenido que hacer Ecopetrol en medio del conflicto? Que es algo que en Colombia pocas veces se habla de cómo hemos convivido, cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado alrededor también de una violencia que nos ha fragmentado tanto. Varias reflexiones. Uno, nosotros en Ecopetrol somos parte de las comunidades en las que operamos. Nuestra gente vive ahí, las familias viven ahí. Entonces, en ese sentido, pues somos parte de esas comunidades. Históricamente en la industria y particularmente Ecopetrol, pues casi que ha sido el reemplazo del Estado en muchas zonas. Y Ecopetrol llegaba donde a veces el Estado colombiano no llegaba. Hoy en día eso ha cambiado y pues uno se vuelve 20 o 30 años, esa historia ha cambiado. Yo utilizo una frase que se la oí a alguien en la operación alguna vez y me decían, oiga, ingeniero, bájese de la camioneta. ¿Eso qué quiere decir?
Ponga los pies en la tierra, claro. Ponga los pies en la tierra, tómese un café conmigo, conversemos. Y esa es la aproximación que tenemos en Ecopetrol. Nosotros somos parte de esos, casi el 50% del país lo tocamos todos los días. Y yo creo que hay que seguir trabajando. Yo veo cosas bien interesantes, por ejemplo, en el relacionamiento con algunas de las comunidades indígenas del país. Yo personalmente he estado sentado con algunos de ellos y ellos dicen, mire, pasamos de una relación que era de vecinos a relaciones de buenos hermanos. ¿Por qué? Porque hay construcción de confianza, hay un tema que no es transaccional, si es un tema de largo plazo. Obras por impuestos, que es un mecanismo que a nosotros nos encanta, a mí personalmente me encanta. Le voy a contar una historia muy cortica. Una señora en Tumaco nos dice, oiga, ingeniero, gracias porque ustedes quitaron uno de los factores de violencia más grande que había en Tumaco. Y le dije, no le entiendo, señora. Y me dijo, el contexto, con 10.500 millones le dimos, pupitres y temas de educación, pues todo el tema de utensilios y demás, a 45.000 niños. Y ella decía, porque es que cuando había 50 pupitres y 600 niños, ¿por qué se peleaban los niños por el pupitre? Hoy no. ¿Cómo hacemos más de Desarrollo, eso? sí. Desarrollo y cómo esos recursos que yo creo que existen, esos recursos se llevan a los diferentes sitios en el país. Bueno, déjeme preguntarle, porque todos los gloriosos son fantásticos y la verdad es que lo son, porque estos países que estamos en desarrollo, no, cualquier cosa se nota. ¿Qué no ha hecho Ecopetrol? ¿Cuál es el dolor, digamos, que usted se lleva en el alma de no haber hecho, de no haberlo logrado o de que Ecopetrol lo haga mal o lo haya hecho mal? No, mire, yo tengo una historia y con Juan Roberto conversábamos en estos días. La emergencia del Lizama fue un tema muy complicado, 2018. Nos enseñó muchas cosas desde el punto de vista de integridad. Un pozo que se había perforado en el 2006 y tuvo un problema en el 2018. Entonces, esas cosas le enseñan a uno, cosas le enseñan a uno. Y yo creo que más que pensar en cosas que no hayamos hecho es cómo seguimos avanzando en la tarea. El año pasado Ecopetrol estuvo entre las 5 compañías más seguras del mundo, desde el punto de vista de seguridad industrial, del número de accidentes o los pocos accidentes que tenemos. Pero uno dice, el cero es posible, claro, llegar a 0 accidentes. Entonces yo creo que más que, oiga, ¿qué asignatura me falta? ¿Qué tengo que seguir haciendo para mejorar permanentemente? Nosotros no cerramos la fábrica a las 5 de la tarde, no cerramos el fin de semana, operamos todos los días del año, todos los años. Es más como esa visión. La gente está obviamente a la expectativa de quién lo va a reemplazar, el país y obviamente la compañía. Digamos que yo soy el presidente Petro aquí en este minuto. ¿Qué le va a decir usted al presidente antes de irse? No, y lo he dicho, pues conversamos y yo digo, hay que cuidar a Ecopetrol. Ecopetrol es una compañía que se ha manejado con técnicos de clase mundial. El equipo de Ecopetrol, cualquiera de los equipos de Ecopetrol, yo lo pongo a competir en cualquier parte del mundo, con orgullo. Son técnicos de primer nivel. ¿Cómo hacemos para que la compañía mantenga la independencia, siga operando como una compañía técnica? Y pensemos que Ecopetrol es reconocida no solo por los colombianos, por fuera. Recientemente, la semana pasada, me llamaban y me decían, oiga, esta tecnología que ustedes tienen para el manejo del agua, ¿nos pueden contar un poco de eso? Es gente de afuera. Entonces yo creo que no perder, digamos, ese posicionamiento que se ha logrado durante muchísimos años y que se siga construyendo. Lo del fracking va a seguir. Al final en Estados Unidos hay como toda una movida alrededor de Ecopetrol allí, ¿no? Sí, pues mire, el negocio de fracking hoy en día es el negocio más rentable que tiene la compañía y ha crecido de manera importante. Y es más, desde el punto de vista de producción de hidrocarburos es el negocio con menor huella de carbono. Tiene menos emisiones que todos los otros negocios. El año pasado logramos casi 57.000 barriles de producción de Ecopetrol. Está creciendo muy rápidamente y le da recursos que en últimas ayudan a las utilidades de Ecopetrol, ayudan a los dividendos no solo del gobierno, sino de 255.000 accionistas. Yo creo que es un negocio que va a seguir y obviamente en la medida que va pasando el tiempo, 2, 3, 4 años, siempre habrá que revisarlo. Nosotros permanentemente nos estamos mirando al espejo. ¿Ya sabe para dónde va? ¿Qué va a hacer? No, por ahora sé que estoy hasta el 31 de marzo, un día después de la asamblea. Tengo un viaje con mi hija, nos vamos a encontrar con la familia. Me voy a tomar un tiempo, voy a tomarla con calma. ¿Y optimista de Colombia? Sí, mire, yo tuve la fortuna de regresar al país para trabajar con Ecopetrol. Y yo creo que es la mejor decisión de mi vida, personal y familiarmente. Y seguiré siempre
muy conectado al país y yo soy optimista. Yo creo que si uno nuevamente se vuelve 20 o 30 años, hemos avanzado mucho. Hay como que respirar profundo, ¿no? Y seguir adelante. No, mire, ¿cómo seguimos construyendo? Sí. Y siempre lo he dicho, mire, desde el diálogo y el respeto se logran muchas cosas. Felipe Bayón, muchas gracias. Mucha suerte en sus próximos planes y, por supuesto, mucha suerte para Ecopetrol en las decisiones que vengan. Y seguramente el tema de la transición energética, del petróleo, de las reservas de gas, en fin, todo este asunto del que estamos aprendiendo tanto será una conversación de país.